por mala ejecución inmediatamente. Y te quiero mostrar una visión gerencial, planificación, ejecución, Puente Caucao, Valdivia, Chile. Y fallas en el sistema de elevación, de solamente instalar el local. ¿Por qué fallan los proyectos? En general las personas piensan por mala ejecución inmediatamente. Contratistas malos, malos profesionales, mala gente en terreno, etc. Y si lo piensas bien, tiene lógica. Pero lo que no consideran es que las personas que analizan esos proyectos vienen generalmente desde el terreno. Ellos han ejecutado obras, ellos conocen cómo se retrasan los proyectos, ellos conocen cómo funciona el terreno. Entonces su sesgo va hacia allá. No tienen la capacidad de mirar el panorama completo. Ahora mi experiencia dice algo distinto y te quiero mostrar una visión gerencial de los proyectos, una visión cenital de los proyectos, una visión global de cómo funcionan los proyectos. En mi experiencia en terreno todo se puede resolver allí. No importa cómo y no importa cuánto tiempo ni cuánto vaya a gastar, pero siempre se solucionan las cosas en terreno. Por eso, en mi opinión, el terreno o la ejecución no es donde los proyectos fallan. Cuando hablo de falla en los proyectos me refiero al proyecto completo. Hay algunas personas que piensan que los proyectos inician cuando se mete la pala en el terreno y cuando los trabajadores y los equipos salen de la construcción realizada o del proyecto terminado. No, los proyectos comienzan antes de la ejecución y terminan mucho después de ella también. Postventa le dicen algunos. Postconstrucción le dicen otros. Postproyecto en general. Con eso en mente, y ya lo he dicho en otros videos, los proyectos tienen 5 grupos de procesos, que son iniciación, planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. Como puedes ver, las ejecuciones son una parte de estos 5 grupos de procesos. Y en uno de estos procesos, que está justo previo a la ejecución, es donde yo me quiero enfocar en este video, el cual es la planificación. La planificación es tan o más importante que la ejecución de un proyecto. Un estudio realizado por el PMI, Project Management Institute, y que se llama la paradoja de la planificación. Más o menos, y lo voy a abordar en el video, quiere decir que cuando se planifican los proyectos, los ingenieros son demasiado optimistas en comparación con lo que ocurre en la realidad. ¿Han escuchado alguna vez que un supervisor, un capataz o alguien que tiene mucho tiempo realizando proyectos les dice: sí, pero jefe, la realidad es muy distinta a la teoría? Sí, tiene mucho sentido que digan eso desde el terreno. Por eso hay que juntar las dos visiones, oficina, terreno. En este estudio también se aborda que la planificación es un punto sumamente crítico en el análisis de proyectos para luego ejecutarlos de buena manera. No obstante, estos grupos de procesos deben estar conectados de alguna forma. Y es en esa conexión, en algunos proyectos, donde las fallas crecen, aumentan o se manifiestan. ¿Qué significa falla de proyecto? Un proyecto falla cuando no cumple con el costo estimado, con el plazo estimado, ni con el alcance estimado. Los 3 puntos del triángulo de hierro de los proyectos. Y quiero ser enfático en eso. Costo, tiempo y alcance son los puntos en que yo analizo una falla de un proyecto. No estamos hablando de falla en seguridad ni el riesgo de los trabajadores. Estamos hablando en falla de los proyectos y cómo estos se comportan en el ciclo de vida de los proyectos. Analicemos 3 proyectos y de acuerdo a estos 3 puntos veamos si fueron o no exitosos. Primero, Puente Caucao, Valdivia, Chile. Este contrato fue adjudicado por $31 millones a la empresa ASBI. Presentó problemas de diseño y montaje, donde hubieron errores en los tableros del puente y fallas en el sistema de elevación. Modificaciones posteriores, paralizaciones y reparaciones costosas. En el 2021 se adjudicó una reparación por $12.000 millones. Se extendió el tiempo del proyecto debido a estudios, repactaciones y supervisión técnica. ¿Qué falló? El diseño técnico fue poco verificado. Faltó revisión independiente de ingeniería, lo que permitió errores en los tableros. El control de calidad fue débil en la fase de montaje. No hubo suficientes pruebas piloto ni criterios de aceptación claros antes de levantar el puente. Gestión de riesgos y contratos mal planificada. No se anticiparon adecuadamente las fallas posibles, lo que derivó en paradas y reparaciones. ¿Cuál es la lección aprendida en este proyecto? Las etapas previas a la ejecución son tan importantes como la ejecución de un proyecto. Entonces, el inicio y la planificación son importantísimos en este proyecto. Y recordar que el proyecto no inicia con la ejecución del proyecto. El proyecto inicia antes, cuando un par de personas se juntan y dice: queremos construir un puente. Ese es el inicio del proyecto. Estudio,
presupuesto, planificación, todo lo que está antes de la ejecución tiene que estar meticulosamente estudiado, meticulosamente visto antes de ejecutar el proyecto. Veamos otro proyecto, se llama The Big Dig. Esto ocurrió en Boston, Estados Unidos. El costo inicial, calculado en los 80 y 90, era de 2,8 mil millones de dólares. El costo real fue entre 14,6 y 14,8 mil millones de dólares. Si agregamos intereses, deuda y pagos acumulados, el costo total superó a los 24 mil millones de dólares a lo largo del tiempo. El plazo del proyecto se extendió en muchas fases hasta su finalización entre el 2006 y el 2007, mucho más allá de lo previsto. ¿En qué falló? Se subestimaron los riesgos técnicos, terrenos complicados, interfaces con estructuras existentes mal analizadas, fragmentación de contratos, muchos subproyectos, múltiples contratistas, mala coordinación del alcance, gobernanza débil, control de calidad y supervisión insuficientes para un proyecto tan grande y complejo. ¿Cuál es la lección aprendida en este proyecto? Para megaproyectos donde se requieren muchas partidas trabajando en paralelo, se requiere una gobernanza potente, una coordinación de contratos precisa y un análisis de riesgo realista. Otro ejemplo, Aeropuerto BER, Berlín-Brandenburgo. Los hechos: aplazamientos múltiples, apertura retrasada muchas veces, finalmente abrió en octubre del 2020. Se reportó un gasto de construcción en torno a los 6,5 mil millones de euros, lo que representa aproximadamente 3 veces la estimación inicial. Hubo problemas de diseño, integración de sistemas, ventilación, control, seguridad mal planificados, cambios de alcance durante la construcción, coordinación deficiente entre los actores, que son los subcontratistas, ingenierías, autoridades locales y nacionales. ¿Qué falló? Un diseño técnico poco integrado. Quiere decir que todas las etapas no coordinaban bien. Cambios de alcance en el proyecto. Significa que agregaban cosas o quitaban cosas sin previa conversación y sin previa coordinación con todo el equipo de trabajo. Subcontratación con poca supervisión. Cuando hay muchas áreas que trabajar, se requieren más supervisores y eso es lo que falló. ¿Cuál es la lección aprendida? En proyectos que son altamente técnicos, que son muy específicos, se requiere mucha coordinación entre las áreas del proyecto. Los eléctricos tienen que estar muy coordinados con los piping, los estructurales tienen que estar muy coordinados con los movimientos de tierra, por nombrar algunos. Además, las áreas de gestión deben estar muy coordinadas. Ingeniería debe estar muy coordinada con lo que pasa en terreno, electricidad debe estar muy coordinada con los movimientos de tierra y así en adelante. Como les nombré en un principio, el PMI hizo un estudio que se llama la paradoja de la planificación, que lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes también lo lean. Lo que destaco de este paper es que la planificación como grupo de procesos es tan o más importante que la ejecución. Los ingenieros, los gerentes de proyectos tienen que pensar más allá de solamente la ejecución del proyecto, de solamente mover tierra, de solamente instalar el local, de solamente vender la comida. La planificación es tan importante como eso. Y además, la conexión entre las fases de los proyectos es muy relevante. La persona que estudió el proyecto tiene que comunicarse con la persona que está ejecutando el proyecto y los dos tienen que hablar en el mismo idioma. Los dos tienen que tener las mismas ideas. Y si hay un cambio desde la ejecución del proyecto, desde la planificación, deben saberlo. Si se produce un cambio a través del cliente o a través de quien sea en la planificación, tiene que saber la ejecución. No pueden encontrarse con sorpresa. Las reuniones por cambios o las reuniones por mejoras en el proyecto tienen que ser sumamente transversales y todos tienen que saber los cambios que están ocurriendo en este proyecto. Recuerden que los grupos de procesos son inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Y así de importantes son las uniones que se producen, los traslapes que se producen entre cada uno de esos grupos de procesos. Como un análisis comparativo de estos tres proyectos y además el estudio del PMI, mi visión general de los proyectos, además mi experiencia en terreno y en gerenciamiento de proyectos, dice que los proyectos no fallan generalmente por ejecución, fallan por planificación. Incluso en el mismo terreno, cuando las ejecuciones no se planifican bien, fallan. Cuando se planifica dónde se va a colocar la grúa, se prueba en vacío, se prueba con los equipos al lado, se prueba con carga y luego se hace el movimiento del equipo, los traslados funcionan bien. Pero si todo se hace rápido, sin planificación, la ejecución va a tener problemas. Estamos acostumbrados en terreno a que las personas con mucha experiencia pueden solucionar todo.
Y sí, así pasa. Las personas en terreno solucionan todo. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto tiempo más van a tardar? ¿El alcance del proyecto se extiende debido a las reparaciones que hay que hacer en terreno? Eso se planifica antes. Nosotros como gerentes de proyectos no tenemos que confiarnos en que en terreno se soluciona todo. Porque al final del día, todo eso, todas las reparaciones, todas las soluciones de problemas, incluyen las 3 variables que siempre conversamos: costo, tiempo y alcance. Y si cambia una, las otras 2 sí o sí tienen que cambiar. ¿Cuáles son mis conclusiones? Verificación temprana e independiente de los proyectos. Es súper fácil cuando uno crea un proyecto, cuando uno diseña un proyecto, validar lo que uno está haciendo. Inconscientemente tú validas lo que hiciste porque tú lo revisaste muchas veces y crees que está bien. Un proyecto bien planificado siempre tiene verificaciones externas. ¿Por qué? Porque no tienen sesgos, porque están enfocados solamente en eso, por muchas razones más. Es siempre bueno tener una tercera, una segunda, tercera y cuarta opinión. Estimaciones realistas y cálculos de riesgos robustos. Cuando las personas que están en la oficina, los planificadores, planifican los proyectos sin tener experiencia de lo que ocurre en terreno, ocurren disparidades con lo que ocurre realmente cuando se construye el proyecto, cuando se ejecuta el proyecto. Es muy normal que la gente que estudia los proyectos, que los planificadores sean jóvenes y que manejen muy bien softwares computacionales. Pero lo que ellos no tienen es la experiencia o el olfato de terreno. Ellos, que son jóvenes, su responsabilidad es tan alta como las personas que ejecutan el proyecto. La planificación tiene que estar bien conversada. La planificación debe ajustarse lo más posible a la realidad para no tener sorpresas en terreno. La gente que estudia los costos de un proyecto, la gente que estudia los alcances de un proyecto y la gente que estudia los tiempos de ejecución de los proyectos tiene que tener experiencia en terreno y tienen que saber que los proyectos tienen variaciones además en su exterior. El clima, los suelos, los vecinos, las comunidades y un gran etcétera. Diseño integrado y gestión de las interfaces. Fue algo que dije hace un momento atrás. Cuando se diseña un plan, cuando se planifica algo, tienen que todas las fases al interior de la ejecución del proyecto conversar. Es impensado que todas las máquinas de un proyecto estén trabajando en el mismo lugar. Si bien el papel o la planificación lo permite, cuando estás en terreno eso no ocurre. Entonces por eso es que las planificaciones tienen que conversar con lo que está en terreno y tienen que todas las fases integrarse. El inicio debe ir de la mano con la planificación debe ser muy cercana a la ejecución y el control tienen que ser hermanos muy cercanos y el cierre tiene que permitir que todas las anteriores hayan funcionado bien para poder cerrar bien el proyecto. Una gobernanza clara y criterios de aceptación es fundamental. Un proyecto requiere líderes, un proyecto requiere que todos los que están involucrados en el proyecto participen y todos toman decisiones. Eso no significa que todo proyecto se dilate porque tienen que ir a buscar una firma, porque tienen que llamar por teléfono, porque requieren la aprobación, porque quien aprobaba está en otra ciudad. No me refiero a eso. Me refiero a que todos estén tan involucrados en el proyecto y todos sepan lo que ocurre entre las diferentes áreas del proyecto, así como los diferentes líderes del proyecto. Entonces, si el proyecto funciona y tiene un caudal de ideas en común y que todos busquen el éxito del proyecto, el proyecto va a funcionar. Tiene que todo funcionar como una cadena y todos apoyarse entre sí. Si lideras proyectos, te invito a que pongas en práctica estas lecciones que viste en este video. Planifica tu proyecto antes de ejecutarlo. Preocúpate de que tu visión desde el proyecto sea una visión global, no solamente de la ejecución del proyecto. Tu proyecto no empieza cuando pones la pala o cuando empiezas a trabajar en el software, ni tampoco termina cuando sacas a tu gente del terreno o cuando le entregas el software al cliente. Tu proyecto comienza mucho antes de la ejecución. La planificación y el inicio son etapas previas que también tienen que estar muy bien definidas. En el inicio ya incluyes costo, tiempos y alcances. Y tu cierre debe también tener lo mismo. Así tus números van a ser claros, se los puedes presentar a tu cliente de mejor manera, se los puedes presentar a los stakeholders de mejor manera y tu proyecto va a ser mucho más claro y abierto a las modificaciones en concordancia con los costos, tiempo y alcances que tiene tu proyecto. Si te gustó este análisis y quieres que haga un análisis de tu industria o de algún proyecto en particular,
Déjamelo en la caja de comentarios, dame tu poderoso like, comparte este video, suscríbete a mi canal y te espero en el siguiente video. Adiós.